Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. Recién estábamos en el Congreso Nacional conversando con Juan Espinosa a propósito de temas que se están legislando y queremos actualizar y profundizar algunos de estos temas que están en la palestra. Particularmente cuando hablábamos, por ejemplo, de perder derechos, incluso para algunas personas cuando sean privadas de libertad, que es algo súper delicado y que por eso decíamos ojalá se converse bien y aunque sea a largo plazo, porque aparecen algunas iniciativas que tienen que ser escuchadas. Hay un proyecto, por ejemplo, que persigue las denuncias falsas en medio de la violencia intrafamiliar. Y uno podrá decir, ¿sabes qué? Bien, súper bien, porque las personas que denuncian falsamente no deben tener la posibilidad de hacerlo, porque esto ocurre para personas que denuncian abusos contra menores, violencia intrafamiliar, un montón de situaciones. Pero hay un gran pero. La violencia intrafamiliar nos ha costado tanto internalizarla como sociedad para entender que es un delito, para entender que las víctimas no deben revictimizarse, que las víctimas tienen un ciclo particular que no las hace ir y ser víctimas de un delito y ir a denunciarlo inmediatamente. Hay procesos internos, exacto, muy complejos. Cuestionamiento hacia la tal cual, hay sentimientos de culpa, hay de verdad todo un proceso súper difícil. Y hay muchas veces en que hay instancias en que también, por lo mismo, es muy complejo poder, entre comillas, probar esto, demostrar estas denuncias. Eso quiere decir que a lo mejor con los psicópatas, que pueden ser hombres o mujeres que cometen este tipo de actos, solo les va a bastar pensar un poquito mejor, planificar un poquito mejor y cometer delitos de la manera más sutil, cosa que no se noten y no se puedan probar, para además después si hay una denuncia decir, no, pero es que esta denuncia es falsa y me voy preso. Bueno, son parte de las interrogantes que por lo menos a mí se me abrieron y que queremos revisar a esta hora con Elisa Walker. Ella es abogada, socia de Sarmiento Walker y García, máster además en la Universidad de Edimburgo. Elisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y un gusto compartir con los radioescucha de ADN. Partamos por esto de las denuncias falsas, Elisa, porque claro, yo decía, el sentido común puede decir, hoy no, sí, súper bien, pero cuando uno entra a profundizar hay harto detalle que desconocemos o que a veces ni siquiera miramos. Es súper importante esta conversación, Sandra, porque denuncias falsas probablemente hay, y yo creo que alguien sería muy responsable de decir esto no existe, entonces este proyecto de ley no tiene sentido alguno. ¿Deben haber casos de denuncias falsas? Sí. ¿Deben haber casos de denuncias falsas que generan dolor, daño en la persona que se ve injustamente expuesta a estas denuncias? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta para hacer frente a esa realidad? Y lo que tenemos acá es un proyecto de ley muy concreto. No tenemos una discusión abierta para conversar sobre la materia, sino que es un proyecto de ley muy específico que lo que hace es crear un procedimiento un procedimiento judicial, tanto en sede de familia como en sede penal, para dar curso a reparar y sancionar las denuncias falsas. Pero si uno mira este proyecto de ley, se generan alarmas muy importantes. Primero, ¿cuál es la prioridad del sistema? ¿Defender las denuncias falsas o proteger a los niños? No podemos dejar de hacernos esa pregunta, porque si el sistema duda, lo que nos exponemos es que haya más abusos, probablemente sexuales, que en general es el contenido de la denuncia, en contra de niños. Entonces, cuando hacemos procedimientos mal hechos, lo que vamos a hacer es silenciar la voz de estos niños o la voz de expertos, por ejemplo, que validan estos testimonios de los niños para protegerlos. Yo creo que este proyecto de ley es sumamente audaz, por decirlo en forma elegante, en el sentido que le da un estatus, una prioridad tan importante a las denuncias falsas que primero puede terminar silenciando estas denuncias que tú muy bien decías, Sandra. En general las víctimas se demoran, hay estudios en temas de mujer, por ejemplo, que se demoran 7 años en denunciar. Uno, porque no son conscientes de la violencia que les aflige. Me dicen que es cariño, pero después me doy cuenta que en realidad lo que me hace mi papá no es cariño, es abuso, pero es mi papá, es la figura protectora. Entonces es muy difícil aclarar esta tensión, ¿verdad? Entre soy víctima o soy hijo. Esto es cariño, esto es abuso. Y súper bien, solo para apuntar súper bien el ejemplo del papá, porque algunos se escandalizará, porque recordemos que la gran mayoría de los abusos se dan dentro de la familia, no en el círculo más cercano.
los gran abusos son dentro de la familia y son transversales. Sandra, no importa tu situación económica, tu situación social, si estás en zonas urbanas, en zona rural, es un dolor muy grande que nos aflige como sociedad, el abuso en contra de los niños. Y nos ha costado tanto creerle a los niños que se atrevan a sacar la voz y establecer deberes de denuncia, porque esto no es solo una responsabilidad del padre o la madre que ve el abuso, que en general a ella también hay una especie de complicidad, entonces no es fácil denunciar, sino que, por ejemplo, los profesionales de salud, los profesores, si tienen alguna duda, algún indicio de que este niño está viviendo una situación de abuso sexual, tienen que denunciar. Entonces, ¿cómo yo denuncio si al mismo tiempo me están diciendo que yo puedo ser investigado por una denuncia falsa? Por supuesto, pasa mucho en los colegios, lo que tú comentabas, en los colegios pasa y es una conversación. Existen protocolos también, ¿cierto? Sí. Pero es una conversación de profesor, profesora que dice que, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Ya llegar a plantearlo es un lío, plantearlo en colegio. De ahí plantearlo, porque por protocolo se lo tienen que también plantear a los padres, digamos, ¿no? Y ahí se produce de repente situaciones extremadamente complejas que, como bien dices tú, Elisa, en algún momento alguien va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a evitar líos yo, mi tema laboral también es relevante, cuido mi pega, entonces mejor no hago nada. Y, por ejemplo, la Corte Suprema emitió un informe sobre este proyecto de ley y dice, acá hay un problema de legitimación pasiva. ¿A quién vamos a ir a buscar? ¿Quién es el que hace la denuncia? Y la Corte Suprema dice, hay profesionales que tienen un deber de denuncia, ellos quedan expuestos a esta denuncia, ¿no? Y después, ¿qué tan grave es la denuncia? ¿Cómo la calificamos? Este proyecto de ley establece sanciones que son es más grave denunciar falsamente un abuso a, por ejemplo, incurrir en conductas de maltrato habitual. Y eso hace mucho ruido, porque el derecho tiene que ser coherente, ¿verdad? Entre más grave el acto que nosotros reprochamos como sociedad, bueno, más grave es la sanción. Claro. Pero si yo miro la sanción en el ámbito penal que establecen para la denuncia falsa, es presidio menor en su grado medio a máximo y una multa. Yo miro la sanción para el maltrato habitual. ¿Qué es maltrato habitual? Niños que les pegamos en forma reiterada o le pegamos a la señora, que puede ser mezcla de violencia física con violencia económica, con violencia psicológica. La sanción es presidio menor en su grado mínimo a medio. Entonces, este proyecto de ley nos está diciendo que es más grave para nosotros como país una denuncia falsa que un maltrato habitual en contra de una señora, de una mujer, en contra de los niños. Entonces, esto no tiene sentido. No. Y yo insisto, acá yo no estoy diciendo que las denuncias falsas no existen. No, por supuesto que no. Pueden existir. ¿Cómo nos hacemos cargo? Esa es otra pregunta. Este proyecto de ley, por ejemplo, establece un procedimiento especial. En 30 días tienes que resolver. Ni siquiera las medidas de protección en favor de niños se resuelven en 30 días. Entonces, de nuevo, todo lo que nos están diciendo que es más grave una denuncia falsa a un sistema proteccional. Es más grave una denuncia falsa a medida o maltrato habitual. Entonces, esto no está bien. No, claro. Esto no está regulado en forma adecuada y no podemos arriesgarnos a volver a silenciar a los niños. Claro. O volver a silenciar a las madres o los profesionales que dicen, frente a la duda, yo prefiero actuar porque lo que está en riesgo es muy grave, ¿verdad? Es la indemnidad sexual, es la integridad física. Y en el Congreso Nacional hay todo tipo de proyectos de ley. Y en general uno se fija más en los mensajes presidenciales. Justo estamos discutiendo sobre la reforma constitucional, ¿verdad? Porque el mensaje presidencial le da una prioridad en la tabla, una fuerza legislativa que en general se prioriza en la discusión. Esta es una moción más y uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Es un mal proyecto, dormirá el sueño de los justos, ¿verdad? Pero el gobierno le puso discusión inmediata. Eso quiere decir que obliga a que el proyecto sea la primera prioridad de discusión en la tabla. Entonces, es un mal proyecto. La Corte Suprema tiene reparos, dice que hay contradicciones, dice que hay vacíos, es un proyecto que nos arriesga a silenciar a los niños. ¿Por qué el gobierno le pone discusión inmediata? Claro. Porque además, a raíz de nuevo de la discusión del Tribunal Constitucional la semana pasada por el tema de la mega reforma, se ha discutido mucho sobre la idea matriz.
un proyecto de ley que se discute en el Congreso, tú no puedes agregar cualquier tipo de indicación porque pasa a ser como un árbol de Pascua, ¿verdad? Como lleno de colores, lleno de formas. Claro, tiene que tener una lógica interna, esa es la idea matriz. Este proyecto, la idea matriz, es un procedimiento especial, radical, en favor de los denunciantes. Yo no puedo cambiar eso. Yo puedo tal vez hacer que el plazo no sea de 30 días o yo puedo bajarle la sanción. Tiene una multa que no tiene ni piso ni techo. Eso no se usa en el derecho. Tú pones una multa, pero pones hasta rango, cuántas UTM. Claro, porque el rango refleja la gravedad. Este proyecto no tiene nada de eso. Entonces, yo eso lo puedo corregir, pero yo no puedo cambiar la esencia de este proyecto. Exacto. Y por eso uno se pregunta, ¿por qué el gobierno prioriza la discusión de este proyecto, que es un proyecto defectuoso y arriesga a silenciar a los niños de este país? Estamos conversando con Elisa Walker, socia de Sarmiento, Walker y García, a propósito, abogada, ¿no?, de todos estos proyectos de ley, porque vamos a entrar en otros también que están en el Congreso, pero particularmente este de las denuncias falsas que llaman tanto la atención. Nos llegan comentarios inmediatamente, por supuesto, de los auditores, ¿no? Aquí Pablo nos dice, hay una evolución histórica respecto a denunciar abusos. Pensemos en tantas mujeres y hombres adultos que nunca denunciaron porque pensaron que nadie les iba a creer. Este proyecto es un retroceso. Tal vez las funas no están jugando en contra, porque ¿a qué voy? A que es algo súper visible, ¿no?, muy mediático, muy como de eslogan, y que es algo que lamentablemente muchas veces políticos se hacen cargo de ello como para quedar bien como con la tribuna, con la gente, ¿no? Y de pronto han pasado tantas veces funas que se hacen en redes sociales y todo, y que algunas tendrán mucho sentido y terminan siendo denuncias y demás, y otras a lo mejor no, que hace que se quiera mirar con la misma, entre comillas, liviandad un tema tan profundo como este. Bueno, a veces las funas canalizan la frustración de un sistema de justicia lento. Claro, pero la funa llega precisamente por eso muchas veces. Claro, pero desde mi punto de vista la funa no es la solución, porque la justicia a veces es lenta, pero hay una bilateralidad de la audiencia, hay un tercero imparcial que resuelve. La funa puede estar equivocada, o también incluso podemos decir, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero no por eso lo vas a perseguir eternamente porque alguien incurrió en una falta. Y el derecho tiene esas proporcionalidades, esos balances, que las funas no las tienen. Pero claro, la funa es dañina, es visual, redes sociales que uno siente que se proyecta para el mundo, ¿verdad? Y que no termina. Entonces, eso puede responder a este proyecto, pero los parlamentarios están llamados a hacer una reflexión con calma. No son una respuesta a una funa, porque esta es una política pública que es perpetua. O sea, si tú la regulas, se perpetúa en el tiempo, ¿verdad? Y por eso no es solo este proyecto de ley, sino es cómo dialoga con el derecho, cómo hay una coherencia en cómo va a trabajar esto en los tribunales de familia, en los penales. Además, a ustedes no sé si les ha tocado tener alguna relación con los tribunales de familia, están totalmente colapsadísimos. Falta de recursos, los procesos son lentos, los equipos profesionales están saturados porque ven temas muy delicados y a veces falta apoyo también a los profesionales. Entonces, vamos a sumar un nuevo procedimiento judicial para seguir saturando el sistema de justicia. Entonces, busquemos una solución. Desde mi humilde punto de vista, esta no es la solución. Mencionar solamente un elemento, efectivamente, y se han conocido, porque además simplifican mucho también, de que efectivamente han habido denuncias falsas, las hay. Sí, claro. Se amplifican bastante a través de medios de comunicación y de redes también. Pero yo no quiero dejar de mencionar que las denuncias falsas, en relación al resto de las denuncias, es un porcentaje... Eso, muy menor. Muy menor, pero no menor, muy menor. Como para que también es que hay un caso aquí, sí hay. Es que el porcentaje no es la regla, no es la regla. Y ahí es donde yo te iba a comentar respecto a legislar desde las excepciones más que desde la regla, ¿no? Sí, por eso es una sobrereacción a un problema que existe, seguro. Ninguno de nosotros lo va a negar, pero la respuesta no es proporcional, no es la adecuada y el riesgo es muy alto. Y no el riesgo es silenciar a los niños que son víctimas, muchos, de abusos sexuales, yo creo que no podemos correr ese riesgo como país. Y es más, es tan sensible este tema que si uno ve la proporción en delitos sexuales de denuncias versus condena,
Menos de un Además. 10% de lo que se denuncia termina en condena, porque además el sistema judicial es muy difícil llegar a una condena, porque la denuncia es en el espacio de lo íntimo, o sea, el abuso, Claro, perdón, sí. el espacio de lo íntimo, en la casa, en 4 paredes, no tienes cámaras, no tienes grabaciones, hay un espacio de impunidad muy grande en este tipo de abusos sexuales que tienen esta vinculación familiar. Entonces ya es un tema, es difícil sacar la voz. Es difícil lograr una condena, o sea, una condena es casi un milagro. Y además vamos a agregar este obstáculo adicional de la amenaza a tú me vas a denunciar, veámonos en los tribunales, yo voy a tener mi derecho a mi denuncia y va a ser un procedimiento más expedito que el tuyo. Va a tener prioridad, va a tener una sanción más alta, entonces la inhibición va a ser total y absoluta. Claro. Bueno, aquí nos dan una idea. Dice, si vamos a sancionar las denuncias falsas, que en porcentaje son mínimas respecto al total, entonces sancionemos con cárcel a los políticos que mienten. Tiene razón, yo le veo su foco, se me hace coherente efectivamente. Que la mentira porque no es delito, pero son cosas falsas, pues. Hay muchas veces que hay acusaciones falsas también en política. Claro. Y hay otros recursos, por ejemplo, queremos hacer un delito, bueno, está el delito de calumnia, Claro. e injuria, Exacto. entonces tal vez Eso sí mejoremos lo que hay. O por ejemplo, el tema de las denuncias falsas, muy delicado, porque a veces como medida cautelar, frente a la duda, yo separo al padre del hijo. Y a veces se usa efectivamente como una herramienta torcida para separar a los padres de los niños aunque no haya un abuso sexual. Bueno, entonces hagamos más expedito los procesos judiciales, porque las causas de cuidado personal, de relación directa y regular, en la región metropolitana se pueden demorar 3-4 años. O sea, 2 años sería si somos muy positivos. Entonces, claro, esta separación, que el sistema está bien que reaccione, ¿verdad? Porque la prioridad es siempre cuidar a los niños. Si va a estar separado 4 años, bueno, está mal el sistema. Pero no porque hay que inventar un nuevo procedimiento, porque tal vez está colapsado el sistema. Entonces busquemos más recursos, agilicémoslo. Pero creo que esta es una iniciativa que puede ser loable en su objetivo, porque efectivamente hay personas que son víctimas de esta denuncia, pero no es la respuesta, e insisto, arriesga a los niños y ese riesgo no lo podemos correr como sociedad. O sea, si hacemos las cosas, hagámoslas bien, como dice Sinergia. Elisa, solo para cerrar, bueno, la ley Escucha su Corazón parece que ya pasó, por suerte, ya nos dimos cuenta que no tenía ni pie ni cabeza, pero me llama la atención todavía esta idea de algunos parlamentarios de congelar la ley Karin para mejorarla, que lo mencionamos aquí cuando recién lo subimos, fue como, ¿cuándo se ha parado una ley para poder mejorarla? Si se supone que las leyes son perfectibles en el Congreso, pero no hay que paralizar considerando la avalancha de denuncias que hubo cuando esto partió, que uno dirá, no, se volvieron todos locos, pero eso quiere decir que había algo que no estaba funcionando, ¿no? Sí. La ley Karin, hay que volver al contexto del 2018, de las universitarias en las calles reclamando por acoso sexual que ni siquiera estaba regulado en las universidades. Y eso nos permitió regular el acoso sexual en las universidades, nos permitió mejorar el acoso sexual, la regulación en los lugares del trabajo. Y por supuesto que es perfectible, pero de nuevo, ¿por qué queremos arriesgarnos a silenciar algo que tiene sentido como sociedad hacernos cargo? Es perfectible de todas maneras. Además, a mí, Sandra, me llama la atención, hay una agenda, entre comillas, de género, no de iniciativas del gobierno, o sea, desde el Ejecutivo, sino de parlamentarios, que son un retroceso en batallas legales y culturales que se han avanzado para proteger a las mujeres. Este mismo proyecto de denuncias falsas, ¿verdad? El tema de la ley Karin, que responde principalmente a mujeres porque son las principales víctimas de acoso sexual. El tema del latido del corazón, que hablábamos, de las 3 causales. Entonces, tenemos un gobierno que en su proyecto político no decía muchos compromisos en temas de género, pero lo que estamos viendo de facto son muchas iniciativas legislativas que son un retroceso en estas materias. Entonces, es una frustración, debo decir, a nivel personal, porque pucha que cuesta avanzar en las 3 causales, en las denuncias de acoso sexual. Yo espero que no borremos con el codo lo que escribimos con la mano. Siempre hay espacio para mejorar, sin duda alguna, pero estos temas siguen siendo importantes. No fueron moda, no fueron una golondrina que no hizo verano, sino que hay que hacerse cargo de estas materias. Claro. Y con mirada de Estado, que es lo fundamental, ¿no? Elisa Walker, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Encantada. Gracias, Elisa. Bien. Muy amable. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.